Bienvenidos, bendiciones para todos. Listos nuevamente en este aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Listos nuevamente, decía, para continuar en el estudio del Evangelio de Mateo. Preparados ahí en el capítulo 24, estamos analizando el Sermón del Monte de los Olivos, textos, como decíamos, puramente proféticos del Señor Jesús hacia sus discípulos. Vamos a continuar ahí en el punto donde nos quedamos en la sesión pasada, así que prepara tu Biblia ahí en el capítulo 24. Prepárate ahí para tomar notas y siempre dispuestos a que el Señor, con su palabra, pues ministre en nuestras vidas y podamos nosotros caminar en ella. Señor, gracias por tu palabra, por podernos acercar a ti a través de ella. Señor, guíanos a través de la misma y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Señor, que podamos caminar en tu verdad. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este texto de Mateo 24, 9 al 14. Lo comenzamos a considerar en la sesión pasada. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Así que leemos y seguimos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habíamos quedado en este texto donde dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, diciendo que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana 70 de Daniel, que es la mitad de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo romperá el pacto que había hecho en un principio con Israel, y entonces desencadenará la gran tribulación. Ya leímos este texto de Daniel 9:27 en la ocasión pasada, y también hablábamos de que ocurrirá un ataque de Satanás fuertemente contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12 también leímos ese texto donde habla de cómo Satanás, en la figura del dragón perseguirá a la mujer que dio a luz al hijo varón, que no es otra vez, esa mujer es Jesucristo, es Israel, cuyo hijo varón es el Mesías, al que pues dio a luz, pero que será llevado a- arrebatado para Dios, como dice el texto de Apocalipsis 24 en el versículo 5, puesto que Jesucristo ascendió a los cielos y regresará posteriormente, pero que en este periodo de la gran tribulación Satanás se ensañará contra el pueblo de Israel y dice que él lo perseguirá, pero Dios le encontrará refugio en el desierto para que pasen ese tiempo de tribulación, y al final este remanente fiel entrará en el reino milenial. De eso ahí quedamos en la ocasión pasada, pero se nos quedaba en esta diapositiva un par de cosas de comentar, y es que coincidentemente en este periodo de tiempo, este recrudecimiento del ataque del enemigo contra el pueblo de Dios coincidirá precisamente con esta expulsión de las áreas celestiales a la tierra, ese confinamiento de Satanás de ese cielo en el cual él se mueve hoy día, es el príncipe de los aires, dice el texto de Pablo, va a ser confinado a la tierra, y eso va a coincidir con ese recrudecimiento de su persecución sobre Israel. Apocalipsis 12, en el 9 y en el 13, y ahí tiene que ver con el texto que ya leíamos en la ocasión pasada, pero dice específicamente en el 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabes que según se puede deducir de varios textos, un grupo de ángeles siguió a Satanás en su rebelión primigenia contra Dios, y ellos son los espíritus que le siguen. Pero dice el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Es decir, va a perseguir con mayor saña al pueblo de Israel en este periodo de 3 años y medio
el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, como mencionábamos en la ocasión pasada. Entonces va a coincidir este tiempo de gran persecución con este ser confinado Satanás al ámbito terrenal, ya no en el ámbito el ámbito celestial, en donde se movía hasta ese momento. Y se estará entonces la gran ira contra los que hayan reconocido a Jesús como el verdadero Mesías, tanto desde del pueblo de Israel, que en ese momento algunos ya lo estarán reconociendo, como de los gentiles que habrán permanecido en la tierra por no haber aceptado a Cristo antes del arrebatamiento. Entonces, Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, en este momento, como es confinado a la tierra, entonces se va a mover en el ámbito puramente terrenal y entonces por eso el profeta, en este caso Juan, dice, ay, de los moradores de la tierra, porque ahora Satanás va a desatar toda su ira sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás no conoce el futuro, pero sí conoce la palabra. Así que definitivamente que, y hasta la tuerce muchas veces, esto que va a desatar todo su empeño en contra de aquellos que estén siguiendo al Mesías y va a utilizar a sus agentes, al anticristo, al falso profeta, para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, la intención va a ser destruir precisamente a ese remanente fiel, como dice Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, la mujer, como decíamos, que es Israel. Entonces, el resto de su descendencia va a ser perseguido por Satanás. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, ese remanente de Israel que durante la gran tribulación reconocerán, estarán reconociendo al Mesías y estarán esperando en él, serán perseguidos fuertemente por el enemigo junto con sus secuaces. Así que esa es la figura del dragón persiguiendo a la mujer que es el pueblo de Israel, que dio a luz al hijo varón, que es el Mesías. Y serán precisamente los segundos 3 años y medio, o sea, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, lo que estaremos viendo aquí en estos hechos. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, como ya lo mencionamos, o la gran tribulación. Ya mencionábamos estos textos de Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, dice Jeremías 37. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice el profeta Jeremías. Es decir, ese tiempo de angustia de Jacob son esos 3 años y medio de la segunda mitad de la tribulación, que es la llamada gran tribulación, pero dice el texto, de ella será librado, es decir, el pueblo, el remanente de Israel. Y Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Todo esto hablando del anticristo en esa segunda mitad de la semana 70. Y pensará en cambiar los tiempos y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es otra descripción acerca de los 3 años y medio finales de la tribulación, es decir, la gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob. Será como dice, tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 1 año, 2 años y medio año. Es 3 años y medio. Entonces, es otra forma de describir ese tiempo cronológicamente, en donde el anticristo va a levantarse y va a querer cambiar los tiempos, dice, o sea, va quizás a cambiar la forma de nombrar los meses o los años, no sabemos cómo, pero va a haber hasta ese tipo de intenciones de su parte. Ahora, aquí ya a partir de este momento en que se desata la persecución, el anticristo ya estará asentado en Jerusalén, proclamándose prácticamente como el Mesías, profanará el templo, exigirá que se le adore, etcétera. Aquí tenemos varios textos que muestran este episodio en donde es prácticamente, como decíamos, en la mitad
de la semana 70 de Jacob, cuando se desatarán todas estas persecuciones contra el remanente de Israel y contra todos aquellos, aunque no fueran judíos, pero que estarán fieles al Mesías por venir y rechazarán alinearse a los dictámenes del anticristo. Entonces, aquí es donde él se desenmascara, ya sale definitivamente su personalidad a flote de dictador mundial y exige adoración. Se entrona en el templo de Jerusalén, ese templo que habrá sido reconstruido merced a ese pacto que habrá firmado al inicio de esos 7 años con el pueblo de Israel, y entonces ahora va a exigir adoración como si fuera el Mesías, como si fuera Dios. Leemos estos tres textos que hablan de eso. En Daniel 9:27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, todo la ceremonial levítico que se había restablecido por el pueblo de Israel al hacer pacto con este personaje que no es otro que el anticristo. Eso va a ser cesado a la mitad de la semana, es decir, en los 3 años y medio. Recuerda que son semanas de años, o sea, 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador que es ese espíritu anticristo que va a perseguir al pueblo de Israel. En Mateo 24:15, dice el Señor: cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea que ahí en Mateo 24:15, Jesucristo se va a referir precisamente a este evento que ocurre a la semana, a la mitad de la tribulación, a la mitad de la semana 70 de Daniel, en los 3 años y medio, donde en el lugar santo, es decir, en el templo, hay una abominación desoladora, es decir, que el anticristo profana el templo haciéndose pasar por Dios para que se le adore. Eso es abominación, definitivamente, en el lugar santo, es decir, en el templo. Y Jesús perfectamente ahí en Mateo 24:15 alude a la profecía de Daniel 9:27 que acabamos de leer. Y segunda Tesalonicenses 2:3 al 4 habla de este mismo evento. Dice: no vendrá, es decir, no vendrá el Señor, porque vendrá ciertamente al final de los 7 años. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es este evento que estamos mencionando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nuevamente aludiendo a este evento que ocurrirá a la mitad de los 7 años, en donde él se desenmascara y exige adoración en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Eso va a ocurrir en ese momento, cuando se va a desatar entonces toda la persecución sobre Israel. Pero al mismo tiempo que este hombre se levanta de esta manera exigiendo adoración, este anticristo, el falso profeta, que es su mano derecha, estará obrando milagros que engañarán a muchos para que crean en el anticristo. En Apocalipsis 13:11 al 14 leemos de este segundo personaje, el falso profeta. Fíjate que esto es como un parangón de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Satanás, el anticristo y el falso profeta quieren hacer como si fuera una segunda Trinidad, una Trinidad del mal. Pero el falso profeta tiene su rol. Dice en Apocalipsis 13:11 al 14: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón o serpiente, que es Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, este que es el falso profeta, que es la segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, en presencia del anticristo, cuya herida mortal fue sanada, porque el anticristo va a ser herido, aparentemente va a morir y aparentemente va a resucitar. Es lo que va a aparecer para querer simular la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice el 13: también hace grandes señales
el falso profeta se refiere, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, concomitantemente con esta revelarse el anticristo como lo que es y exigir adoración, está el falso profeta promoviendo, haciendo señales y promoviendo que la gente adore al anticristo, a la primera bestia. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, es el texto que estamos considerando. Habrá entonces, debido a toda esta situación, este cambio de dinámica en el tiempo de la tribulación, donde se revela este carácter definitivamente atroz del anticristo, habrá un aborrecimiento generalizado hacia los que confíen en Jesús. Y el que no se alinee va a o tendrá que vivir huyendo o morir por manos de los seguidores del anticristo. Sufrirán este aborrecimiento tanto el remanente fiel de Israel como aquellos gentiles que lleguen a creer en Jesucristo durante la tribulación. Es decir, todo aquel que se quiera mantener alineado con Jesucristo, ya sea del pueblo de Israel, que lo hayan reconocido como Mesías y estén esperando en él, o los gentiles que no siendo parte del pueblo de Israel, pero habrán creído en Jesucristo después de haber sucedido el rapto y estar viendo los acontecimientos de la tribulación y la gran tribulación. Estos serán los que sufrirán ese aborrecimiento férreo, atroz o feroz de parte del anticristo y sus seguidores. Y muchos morirán por causa de su fe. Y ahí es donde ocurre el llamado quinto sello de Apocalipsis 6. Ya vimos los cuatro primeros, que son los cuatro jinetes, ya los estuvimos viendo con las señales de la primera mitad de la tribulación. Pero aquí tenemos en el Apocalipsis 6, 9 al 11, el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, personas que van a ofrendar su vida por su fidelidad al Señor durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, eso va a ocurrir en este momento en donde el anticristo desatará toda su furia contra aquellos que no le adoren. Y aunque este pasaje específicamente, lo hemos recalcado en más de una ocasión, su contexto es el tiempo de la tribulación, estas palabras de advertencia sobre persecuciones para aquellos que siguen al Señor Jesucristo aplican a todos los tiempos. Es la experiencia que han tenido los creyentes de todos los tiempos, el ser perseguidos. Y es más, el Señor Jesús nos advirtió. Ciertamente, estamos hablando en este momento, en el texto de Mateo 24, de las persecuciones más intensas que va a haber sobre el pueblo de Israel y sobre aquellos que hayan creído en el Mesías y hayan rechazado someterse al anticristo, persecuciones como nunca antes habrán ocurrido. Pero el tema de la persecución para con los que sigan a Jesucristo ha sido el tema de los últimos 20 siglos. Y la persecución al pueblo de Israel, el antisemitismo ha sido parte de la historia de la humanidad en los últimos 20 siglos. Específicamente en cuanto a los cristianos, vemos que Jesucristo les advirtió y tenemos la historia desde el tiempo de los mártires en el Coliseo Romano, pasando por toda la Edad Media hasta nuestros días, como en los países musulmanes, en países donde está prácticamente prohibido el adorar a Jesucristo. Las personas incluso con su vida están pagando esa fe. Dice Juan 15:20. En Juan 15:20, si a mí me han perseguido, le dice Jesús a los discípulos, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, Jesús no doró la píldora, no les engañó, les dio a sus discípulos, así como me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes, de manera tal que nadie puede decir que Jesucristo no lo advirtió.
esos que vienen predicando un evangelio de pura prosperidad, cuidado. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Nos enseñó que vamos a tener la victoria, ciertamente. Nos enseñó que vamos a tener respuestas en nuestras oraciones. Nos enseñó que en Él podemos tener confianza, ciertamente. Pero siempre, siempre advirtió, va a haber persecución, va a haber adversidad. No nos engañó en ningún momento. También en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo ves? Claramente el Señor nos advirtió que va a haber aflicción. No nos dijo van a vivir como en un lecho de rosas, jamás. Va a haber aflicción, pero ahí mismo, a renglón seguido, confíen, yo he vencido al mundo. Así que podemos tener confianza a pesar de la adversidad. Sabemos que va a haber adversidad, no nos engañamos, pero podemos confiar en el Señor porque al final Él tiene el control, Él ha vencido. Y en 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo 3:10 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, dice allí, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces estamos advertidos. Esto es parte de la experiencia de los creyentes de todas las épocas. Pero de lo que estamos hablando aquí en el texto de Mateo 24 es de la gran tribulación, donde va a haber una persecución muy, muy, muy intensa, mucho más de lo que hasta aquí hemos conocido sobre aquellos que se mantengan fiel al Señor y rechacen al anticristo y todo su equipo y todo su séquito. Dice el texto, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, va para los creyentes de aquella época va a ser algo terrible, la persecución que se les va a montar, ya sea del pueblo judío o de los gentiles. Llegada aquí la máxima intensidad de la tribulación, muchos serán incapaces de soportarlo. Dice, y dice que muchos tropezarán, es decir, tropezar en el sentido espiritual. Muchos tropezarán ante la situación tan difícil que estarán viviendo. Muchos serán incapaces de soportarlo y tropezarán en su fe. Mateo 13:21 dice, pero no tiene, hablando de la semilla que cae en tierra y no echa raíces, sino que queda superficial, dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso fue una advertencia que dio Jesús en la parábola del sembrador, en donde explica que una semilla que no echa raíces fácilmente es como aquella persona que abraza el evangelio, pero al no tener fundamento firme, cuando viene la persecución, tropieza en su fe. Como podrá ser con algunas personas ante tanta adversidad. Si no tienes una fe firme, puede ser que te remesan los problemas y te hagan flaquear. Hay que tener una fe firme, echar raíces profundas en la palabra, que tengamos esa fe firme en las palabras del Señor Jesús y no en las enseñanzas superficiales que nada más nos hablan de prosperidad y nada más hablan de bienestar y de amistad y de amor. No, tenemos que tener una fe fundada en la palabra de Dios, que sea una fe profunda, firme, conocedora de la verdad en profundidad. Eso es lo que nos va a poder mantenernos firmes ante los vientos. Un árbol que no tiene raíces profundas, ante la pequeña brisa que le llegue, lo tumba. Mientras que aquellos árboles que se arraigan profundamente en la tierra son los que más capaces serán de soportar las grandes tormentas que le vengan. Y eso para nosotros es así. Cuanto más profundas sean nuestras raíces en el Señor y en su palabra, más podremos soportar las tormentas que nos ataquen. Y es que incluso los creyentes, según dice este texto, serán traicionados por los demás, o sea, por los incrédulos, incluso personas cercanas a ellos. Dice aquí que se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, personas cercanas, unos a otros, quizás familiares inclusive, quizás amistades o falsos creyentes que estuvieron ahí con ellos. Fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 13 de Marcos, Marcos 13:12. El hermano entregará a la muerte al hermano
y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Es dura esa palabra, pero ciertamente en estos tiempos tan crudos que se estarán viviendo, aún entre familiares se traicionarán. Los incrédulos de la misma familia entregarán al anticristo y a su ejército a los creyentes de su propia familia. Mira qué duro va a ser esto, por eso es un tiempo realmente muy difícil y por eso muchos, dice aquí, tropezarán en su fe. Ahora, las persecuciones religiosas contra quienes permanezcan firmes en su fe en el Mesías irán intensificando cada vez más. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis hablan de esto. No vamos a leerlos, obviamente son dos capítulos extensos, pero para que lo tengas como referencia, cómo al avanzar el tiempo de la gran tribulación se van a intensificando estas persecuciones religiosas contra los creyentes, contra los que se mantengan firmes en su fe. Y eso hará que la sangre de los mártires por el testimonio de Cristo clame a Dios desde la tierra, pidiendo precisamente justicia, clamando por justicia. Apocalipsis 6 menciona este clamor de la sangre de los mártires. Dice 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces esa sangre clamará justicia a Dios, como dice en Hebreos que la sangre de Abel clamaba por justicia. Ciertamente, porque van a morir en circunstancias muy adversas durante este tiempo muchos creyentes, muchas personas que habrán creído en el Mesías, en Jesucristo, durante el tiempo de la tribulación. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es parte del ambiente en que se va a vivir en aquellos tiempos. Muchos falsos profetas. Aquí serán engañados muchas personas por esos falsos profetas. Apocalipsis 13, 11 al 15 habla de esta falsedad que se levantará en este tiempo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta que ya mencionamos anteriormente. Dice, hace grandes señales, dice el verso 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Va a hacer grandes señales este falso profeta y eso hará que algunos sean engañados, los que no han permanecido en la verdad. Y el ministerio de estos engañadores irá acompañado de milagros. Milagros dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea que definitivamente va a haber grandes señales y grandes milagros tratando de engañar a los creyentes. Y especialmente engañados serán aquellos que se negaron a recibir la verdad. Por eso habrá muchos seguidores del anticristo, porque se negaron a recibir la verdad, entonces serán retroalimentados negativamente porque se negaron a recibir la verdad en su momento y serán más engañados todavía. Ellos mismos le habrán abierto su corazón, su mente al engaño. Dice segunda Tesalonicenses 8 al 12 que entonces se manifestará aquel inicuo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como ellos rechazaron la verdad, Dios los va a dejar a su libre albedrío y el engaño va a ser, los va a arrasar. Nos quedamos aquí por ahora. No, no te dejes llevar por el espíritu de engaño. Hasta la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga ricamente.